¿Sabías que el misterio del buen samaritano o la parábola del buen samaritano es mucho más profunda de lo que tú crees? Y quiero decirte que no mereces una explicación superficial. Tú mereces entrar en esa profundidad. En realidad, las parábolas del Señor Jesús son más profundas de lo que tú pensabas. El Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, no iba a dar algo tan común y tan simple como muchas personas lo creen y como muchos líderes lo han interpretado y lo han predicado por siglos. Tú necesitas despertar a un nivel mayor de profundidad, porque cuando Cristo habló las parábolas, ni los fariseos que se sabían la Biblia de memoria entendieron. Por eso te digo, hay algo más que tú debes aprender, hay algo más que tú debes interpretar, hay algo más que tú debes escudriñar. Y por eso te digo, no mereces quedarte con lo que ya tienes de conocimiento. Si quieres profundizar en los detalles de esta parábola, debes permanecer hasta el final del video. Debes darle me gusta también a este video, suscribirte, activar la campana de notificaciones, porque si Dios permite, estaremos profundizando cada una de las parábolas de Jesús y despertarás. Y quiero decirte que después de este video, después de esta aplicación, tu vida no será la misma, te lo aseguro. Entonces, comencemos. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas profundas de la enseñanza de Jesús, registrada solamente en uno de los evangelios, en el evangelio de Lucas 10, no está en el evangelio de Mateo, no está en el evangelio de Marcos, no está en el evangelio de Juan. En realidad, de los 4 evangelistas, solamente Mateo y Juan eran testigos o eran discípulos de Jesús. Lucas no es discípulo de Jesús, Lucas se convierte después. Es más, debo decirte que Lucas no es judío, Lucas es griego, pero eso no quita lo importante, igual que Timoteo. Eso no quita la importancia, la investigación, la inspiración que recibió este hombre para escribir un evangelio tan compacto. La mayoría dicen que este hombre tuvo de alguna manera que investigar a María, investigarla a ella para lograr tener un evangelio tan compacto. Entonces, aunque muchos predicadores la han abordado de manera superficial, hoy voy a entrar en esa profundidad y voy a hablarte realmente qué hay, qué es el significado que encierra esta parábola. Y quiero decirte que es profundo y conecta la historia de la redención con el simbolismo de la ley, los profetas y la gracia. Eso es lo que te voy a hablar ahora. La ley, los profetas y la gracia. Pero también estaré hablándote de otros temas importantes que conectan eso y lo haré en otros videos. Por hoy nos vamos a centrar en esa maravillosa parábola que aparece en un solo evangelio. La parábola del buen samaritano. Y si nosotros leemos y estudiamos esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 10, te invito a que lo abras del versículo 25 al 37, nos vamos a dar cuenta de algo extraordinario. Y aquí dice la Biblia, un intérprete de la ley se levantó. Intérprete de la ley era una persona que se sabía la Biblia de memoria, la escribía e interpretaba todo. Podía interpretar Génesis, lo hacía lastimosamente de manera también muy física. Ellos no eran espirituales para nada, no tenían el Espíritu Santo. Lo hacían de manera muy teológica, por eso es que no había el espíritu, simplemente era la letra, y por eso la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vamos a ver la parte espiritual que tiene esta parábola. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ponga cuidado, la vida eterna. Por lo general, los intérpretes de la ley judíos no sabían nada acerca de la vida eterna. Eso era algo que estaba entre sombras. Jesucristo reveló la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como era intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? Jesús jamás se opuso a la ley, al contrario, le dio cumplimiento, cumplió toda la ley. Como lees
Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le citó Deuteronomio 6:4, que se conoce como el Shema. Eso es lo que citó. Y esa es la ley prácticamente, es el resumen de toda la ley. Y él le dijo, bien has respondido, excelente, que Jesús reconozca eso, siendo Dios, era para sentirse muy privilegiado, muy elogiado. Haz esto y vivirás. O sea, bien, como quien dice, excelente, ya con eso tienes. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, por eso es que viene la parábola, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y yo te hago la pregunta a ti, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién debes ayudar? ¿Al vecino que está a tu lado? Tal vez tu prójimo crees que es tu esposa, crees que son tus hijos. La misma pregunta va para ti mientras desarrollamos este video. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Tenga en cuenta eso. Tenga en cuenta eso. De verdad, este estudio es la primera vez que lo pongo aquí en pantalla. Es la primera vez. Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Los sacerdotes se ubicaron en Jericó, en una parte especial de Jericó. Por eso quiero decirle que Jericó no iba a ser reedificado ni construido, porque era la ciudad que le pertenecía a Dios, era la primicia. Era la primera ciudad y por lo tanto era una de las ciudades donde la mayoría de los sacerdotes y levitas se establecieron. Y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, mire, venía de Jericó. Los levitas y los sacerdotes descendientes de Aarón vivían allí. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, o sea, samaritano, vamos a ver de qué se trata, qué pasa con este samaritano, que iba de camino, vino hacia él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura. Eso es lo que nosotros encontramos allí. Por eso es que tú necesitas ver el simbolismo de esta parábola. Estoy muy entusiasmado, al igual que varios de ustedes, en saber cuál es la profundidad que esconde esta parábola. El hombre que desciende de Jerusalén a Jericó simboliza la humanidad. Es esa la realidad. O sea, el Señor Jesús no iba a dar una explicación cualquiera a un intérprete de la ley. ¿Cómo se les ocurre? No era una explicación simple, no era una explicación sencilla. El Señor Jesucristo lo iba a poner a pensar, porque es que la Biblia cada vez que la leemos nos va a poner a pensar, porque esa es la función de la Biblia, desarrollar nuestra mentalidad. ¿Usted cree que la Biblia es un libro común? Cierre y váyase. Pero yo creo que la Biblia es un libro extraordinario, que esconde cosas profundas y que sabemos que el Espíritu Santo las acomoda para que nosotros podamos entenderlas e interpretarlas. Por eso le quiero decir que este hombre que desciende aquí de Jerusalén a Jericó simboliza la humanidad que cayó en pecado. ¿Qué más pasó? Alejándose de la luz de Dios. Él estaba ¿en dónde? En Jerusalén y comenzó a descender. ¿Y descendió a dónde? Hacia la oscuridad. Jericó representa el pecado y el mundo corrupto. ¿Se acuerda Jericó? Dijo, no, por favor, esa ciudad no solamente es la primera ciudad, sino que es el que reedificara a Jericó, quedará completamente maldito. ¿Y se acuerda quién fue el que, escríbame en los comentarios, quién fue el que reedificó y arriesgó por el sacrificio de su hijo, construyó nuevamente a Jericó, que dijo, el que la levante será un hombre maldito? ¿Quién la edificó la ciudad? ¿Quién volvió a construir las murallas de Jericó que habían sido destruidas? Por eso le quiero decir que Jericó representa el pecado y el mundo corrupto. Usted me dice, bueno, ¿y qué representan los ladrones? Simboliza esto, ponga cuidado, simboliza el mundo, simboliza la carne y simboliza el diablo. ¿Por qué, pastor? Leamos Juan 10:10. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El sacerdote y el levita representan la religión, que no puede salvar ni restaurar al hombre. La religión puede describir, la religión puede diagnosticar la condición del hombre, pero no puede salvarlo.
Y por eso te lo digo nuevamente, la Biblia no es un libro de religión y yo no pertenezco a una religión. Yo soy bíblico y soy cristiano porque pertenezco a Cristo, no porque pertenezco a una iglesia. Y esto es especial. Pastor, pues yo tampoco, yo pertenezco a una iglesia que es cristiana, pero dentro de las iglesias cristianas hay mucha gente religiosa que describe, que diagnostica la condición del hombre, pero nunca lo pueden salvar. Y ese es el problema. Si ves que la parábola se torna de otra manera, y estoy seguro que no te han explicado esto de esa manera, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque yo sé primeramente quién es Jesús, y sé que Jesús no es cualquier persona, y sé que Jesús no fue un filósofo, sé que Jesús no fue un gran pensador, sé que Jesús no fue solamente un maestro, sé que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, la sabiduría infinita está en Él. La plenitud de todo el conocimiento está en Él. Y por eso es que necesito entrar en esa profundidad, sin violar el énfasis, el origen del espíritu que tiene la palabra de Dios. Número 2, la aparición del samaritano. El samaritano, ¿quién es? ¿Quién será? El samaritano simboliza a Jesús, quien fue movido a misericordia y vino a sanar a la humanidad caída. ¿Cómo así que simboliza a Jesús? Si Jesús no pertenece, Jesús no está relacionado con Samaria. Vamos a ver quién es Samaria y vamos a ver por qué simboliza a Jesús. ¿No se supone que Samaria simboliza a la humanidad? ¿No sería mejor decir eso? Entonces tendríamos que decir que Jesús es el sacerdote, que Jesús es el levita y que representa al levita que pasaron y no le hicieron caso. Ahí Jesús estaba diciéndole al intérprete de la ley, dándole esa parábola para presentarse él como el buen samaritano, para presentarse él como el salvador del mundo. Esa era la realidad. Y lo puso así de difícil y así de complejo, como dice la palabra en Isaías y el mismo Señor lo repite en los evangelios, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. Precisamente por eso. El Señor cumple su función de explicarles la parábola, pero lastimosamente los corazones están endurecidos. ¿Endurecidos a qué? A ser superficiales. ¿Endurecidos a qué? A esas explicaciones básicas. ¿Endurecidos a qué? A pensar que la Biblia es un libro común y corriente. ¿Endurecidos a qué? A pensar que la iglesia la podemos tratar de cualquier manera. ¿Endurecidos a qué? A pensar que ser cristiano simplemente es un movimiento más o es un estilo de vida común y corriente. A pensar que más, que podemos reducir a Jesús a una religión simplemente, que podemos reducir a Jesús a un maestro como Hare Krishna, como Buda, como Mahoma y nada más. Por eso te digo, estas parábolas tienen que elevarse en el punto más alto donde Jesucristo las quiso poner. Y por eso te digo, tú que eres cristiano no mereces esas explicaciones básicas que varios líderes desde sus púlpitos han predicado. Tú no mereces eso. Y por eso es que te parece raro que te diga que Jesús, y muchos van a decir eso, es una herejía, cantidad de cosas. Por eso te digo, en cada parábola Jesús estaba presente. Cada parábola no tenía que ver con cosas, con terrenos. Cada parábola estaba relacionada a Jesús. Es más, todas las parábolas estaban relacionadas con el reino. La palabra iglesia solamente aparece una vez dicha por Jesús. Una sola vez él menciona la palabra iglesia. Pero te pongo de tarea, ¿cuántas veces en los 4 evangelios Jesús mencionó la palabra reino? Y te vas a asustar. Y te vas a asustar. ¿Por qué Jesús simboliza al samaritano? Porque él fue movido a misericordia y vino a sanar a la humanidad caída. La humanidad comenzó a descender, y a descender, y a descender, y a descender, hasta lo más deplorable. Recuerde Sodoma y Gomorra. Y recuerde que el pecado se multiplicó y cuando vino la ley, lo que hizo la ley fue poner en evidencia el pecado y demostrar que el hombre jamás podría salvarse por sí mismo. Eso es lo que hizo la ley. Ese es el cumplimiento de la ley según el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos somos conscientes de eso. ¿Cuántos han leído el libro de Romanos? Y el libro de Romanos dice, tú hombre eres inexcusable. Tu hombre no te vas a poder justificar. Tus buenas obras no te sirven para conseguir el favor de Dios. Jamás, hagas lo que hagas, estás perdido, estás apartado y estás destinado a irte al infierno. Por muy bien que cumplas la ley,
por muy intérprete que seas, por muy maestro que tú seas, en realidad eres un miserable, ciego y desnudo. La ley no salva a nadie. Por eso es que te digo que el levita y el sacerdote tienen su representación. El aceite representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí ves que esto no es así, solamente aceite? Además es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque el samaritano no tiene nombre, simplemente un buen samaritano, un samaritano. El levita tampoco sabemos cómo se llama, el sacerdote menos. ¿Y el sacerdote y el levita no son lo mismo? No, el levita es la tribu como tal y es un servidor del templo, pero el sacerdote es el que puede entrar dentro del templo y hacer rituales dentro del templo. Por eso te digo, el sacerdocio, que prácticamente son los rituales, no te pueden salvar. Las ceremonias que representa de pronto al levita, el servicio, tampoco te pueden salvar. No te puede salvar todas las buenas obras que hagas si repartes tu vida entera en función de los pobres, en hacer sacrificios. Los sacrificios no te van a salvar. Si vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres, como muchas personas quisieran, eso tampoco te va a salvar. Te lo aseguro, eso jamás te salvaría. El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? Usted dice, pastor, ¿en qué parte dice? Juan 2:20. Y tú lo vas a leer y te darás cuenta que así es. El vino, ¿qué representa el vino? Y eso es muy fácil porque si nosotros conocemos las enseñanzas de Jesús, usted sabe que el vino representa la sangre de Cristo que limpia los pecados. ¿Se acuerda? Jesús habló y dijo, esta es la copa y esta copa representa mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Porque si la ley los condenaba al infierno, a través de mi sangre ustedes serán justificados. Por eso Jesucristo, aunque la ley nos condena, Jesucristo dice, yo he cumplido la ley en su lugar, en el lugar nuestro cumplió la ley. Por eso el acto de llevar al hombre al mesón simboliza la restauración, simboliza el cuidado de Cristo hacia los creyentes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto no se queda así. El intérprete de la ley conocía el trasfondo entre los judíos y los samaritanos. El problema es que nosotros los cristianos no lo conocemos. Pero necesitamos combinarlo porque la Biblia dice, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, no vamos a poder ser salvos. Los fariseos se sabían la ley de memoria, de pasta a pasta, se la sabían. Los escribas la transcribían. Yo le pongo de tarea, escriba Génesis a mano y verá cómo queda usted. Va a decir, no tengo tiempo, tengo que descuidar a mis hijos, tengo que descuidar mi casa, tengo que descuidar mi hogar. Y si es verdad, Génesis, escríbalo a mano y se lo recibo de tarea el día lunes. Un ejemplo, es un ejemplo. A usted le va a quedar difícil. Ahora escriba toda la Biblia, escriba el Antiguo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Y lo hacían una y otra vez. Ese era el oficio. Aparte de eso, cuando se dañaba el papel, ellos tenían que volver a hacer. Pero recuerde que los primeros materiales en los que se escribió la Biblia fue en papiro, pergamino, y esos materiales eran difíciles, rústicos de tratar. Cuando se manchaba tenían que volver a elaborar ese papel. No es como ahora que usted lo puede escribir, no es como ahora que usted puede hablar y se puede hacer una escritura. No, eso era a mano, por eso la palabra manuscrito. Entendiendo eso, recuerde, si su justicia no fuera mayor. Ahora, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para ser un discípulo para ellos, mar y tierra. Y nosotros a veces no somos capaces ni siquiera de compartir este video, ni siquiera de compartirlo. Por eso te digo, a veces nosotros nos cruzamos de brazos, a veces somos egoístas y nos quedamos con ese conocimiento. Por eso el trasfondo histórico entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte, Efraín y Manasés. Por eso es que digo, es raro que nosotros digamos que el samaritano representa a Jesús. Es rarísimo eso, es raro, pero es una realidad. Porque ¿dónde encuentras a Jesús en esa parábola? Si todas las parábolas muestran a Jesús. ¿Dónde está Jesús en esa parábola? ¿O será que tú dices, bueno, Jesús en esa parábola es el que está viendo desde arriba? Como te dije, no es una historia. Efraín y Manasés, que fueron ¿qué? Mezcladas con pueblos extranjeros tras la conquista de Asiria, es decir, las 10 tribus que estaban allá. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo estudiamos
en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque los consideraban impuros. ¿Qué más? Los consideraban apóstatas. La Biblia, si usted lee bien claramente, en Segunda de Reyes, te mostrará que Asiria, el rey de Asiria, comenzó a traer diferentes personas de diferentes lugares y los puso a vivir en Samaria. Y obviamente ellos se mezclaron, obviamente ellos se relacionaron, nacieron hijos de esos matrimonios mixtos y de ahí se quedaron como los samaritanos. Debes saber, conocer ese trasfondo. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque los consideraban impuros, apóstatas, y eran peor que los demás gentiles, porque adoraban a Dios, lo consideraban como un Dios más. O sea, a Yahweh lo consideraban como un Dios más, como un Dios más. Lo respetaban, pero como uno de sus tantos dioses. Por eso, en Juan, capítulo 4, versículo 9, leemos. Lea, por favor. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío? O sea, era extraño. Y lo más específico de esto es que la mujer reacciona. Y sabemos nosotros la reputación de esta mujer. Esta mujer tenía una excelente moral. Esta era una samaritana. Y claro, como aparece Jesús, obviamente nosotros pensamos que era una samaritana muy buena persona. Pero sabemos nosotros cuántos maridos esta mujer tuvo. ¿Cuántos maridos? ¿Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido? Necesitaba llegar el 7º marido, que era obviamente el esposo de la iglesia, Jesucristo de Nazaret. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En realidad también las samaritanas, y específicamente esa samaritana, sí nos representa a nosotros. Y representa el compromiso. Por eso Jesús se acerca a la iglesia como el esposo. Jesús es el esposo de la iglesia y la samaritana representa a la iglesia. Pero específicamente en la parábola, porque la samaritana no es una parábola, es una historia real. Pero la parábola, el samaritano representa a Jesús. Y estaré diciéndolo varias veces para que no lo pierdas de vista. La conexión de Jesús con el buen samaritano. Jesús no era descendiente directo de las tribus del norte, de las tribus de Israel. Él no era el descendiente, sino de Judá a través de José. Pero debes pensar algo. José era padre adoptivo y María simplemente lo tuvo en su vientre. O sea, María no hizo nada, solamente tener a Jesús. Es decir, la naturaleza de María no hizo nada para que Jesús se forme. O sea, usted dirá, y esto es importante, de vez en cuando en varios videos lo he hecho, notar esto. ¿Jesús se parecía a María en algo? Es cierto que María tuvo más hijos, María, no estoy diciendo José para que lo entiendas mejor, y sus hermanos no se parecían a Jesús, porque Jesús es 100% divino. ¿Cómo así que Jesús es 100% divino? A mí me enseñaron que era 100% hombre y 100% Dios, pero eso lo hizo el Concilio de Nicea, señores. Ese es un argumento católico. Qué tristeza, porque Jesús, si hubiera tenido la sangre de María, Jesús sería un pecador, igual que todos nosotros. Usted dice, bueno, pastor, o sea que está diciendo que María era pecadora, sí. No, pastor, ella también fue sin pecado concebida. Entonces tendríamos que decir, mire, esto es ilógico. Tendríamos que decir que la mamá de María también era perfecta, porque si fue sin pecado concebida, entonces tampoco heredó la sangre de la mamá. Y tendríamos que decir que la abuela de María también era sin pecado concebida, la bisabuela, la tatarabuela, y así sucesivamente tendríamos que una línea indefinida de los antepasados de María eran perfectos, sobre todo las mamás. Sí, porque es que la gente, no la Biblia, la gente, el catolicismo dice que María también fue sin pecado concebida. O sea que María no nació en el pecado original. Tendríamos que decir, hacer una línea repetitiva a los antepasados, a ver cuál de todos ellos nació en pecado. ¿Sí ve que es ilógico? Por eso es que te he hecho este canal y por eso es que debes darle me gusta. Aquí hay personas mirando este video, muchos espectadores que no le han dado me gusta. Dale me gusta a este video y juntos mostraremos la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina bíblica. Entonces José no tiene nada que ver, porque muchas personas hacen alarde diciendo que Jesús es descendiente de David. Sí, pero en adopción, solamente en adopción. En realidad
Jesús no tiene la sangre corrompida. Por eso dice de simiente incorruptible, hermoso. Nosotros de simiente corruptible, pero Jesús de simiente incorruptible. A Jesús no lo manchó la naturaleza caída de Adán. Por eso Jesús puede ser el postrer Adán, porque no nació bajo la cobertura del primero y por lo tanto no nació bajo la esclavitud del pecado. Jesús es el postrer Adán porque tiene su propia sangre. Por eso dice la Biblia, nos compró a nosotros la iglesia con su propia sangre. No, la sangre de Adán no sirve para nada. Es como la sangre de los toros, la sangre de los becerros, la sangre de los corderos, que nunca, simplemente eran un tipo, una sombra, pero no sirvieron para expiar el pecado de toda la humanidad. Por eso Jesús tenía que liberarnos con su propia sangre, pura, su propia sangre, no la sangre de María, no la sangre de José, no la sangre de David, porque David también fue un pecador. Entonces, ¿por qué a Jesús se le dice hijo de David? Simplemente es un dicho, porque hay una profecía de tus descendientes, de tu linaje, o digámoslo así, el postrer David. Si David era un hombre pecador, necesitaba llegar alguien muy poderoso, Yeshua, el Mesías. Entonces, Jesús simboliza al samaritano, entonces ya te das cuenta que Jesús en realidad no tiene el linaje de Judá. Jesús sí es judío por el padre adoptivo, pero en realidad no tiene ese linaje. Y como te dije, ni el de María y menos el de José. Jesús simboliza al samaritano porque vino a mostrar misericordia y la restauración a todos, incluyendo a los despreciados y los marginados. Y aquí está el texto clave que lo confirma. De tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, la parábola revela que la salvación no proviene de la ley, el sacerdote y el levita, sacrificios, ceremonias y rituales, sino de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, por eso aquí entra la gracia, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, hermanos, sino es un don de Dios. Entonces, la enseñanza central de la parábola es esta. Jesús es el único que puede restaurar al hombre caído. Jesús es el único. Ese es nuestro samaritano, un hombre rechazado, un hombre distinto. Es que es un hombre distinto, es que es una naturaleza distinta. Y como te dije, la humanidad fue cada vez bajando y bajando. En realidad Jericó se encuentra geográficamente más abajo que el nivel del mar. Por lo tanto, era un lugar caliente, era un lugar desesperante. Y este hombre bajó, descendió muchísimo hasta llegar a la parte más baja, hasta llegar a Jericó. Así el hombre, la humanidad fue descendiendo y cada vez el mundo, cada vez la carne y cada vez el diablo los abofeteaba, lo golpeaban, nos golpearon muchísimas veces. El pecado nos golpeó muchísimas veces. En realidad el ladrón que es Satanás, que son los ladrones aquí, nos robaron. Miren de hermoso esto, de verdad. Escríbame en los comentarios, quiero saber si alguna vez habías escuchado una explicación como esta. Pastor, ¿de dónde sacaste eso? De aquí, de la palabra de Dios, de aquí, de la Biblia, entendiendo simplemente leyendo la Biblia desde Génesis. Solamente es eso, nada más. De la Biblia, ¿de dónde más la vamos a sacar? No, es que a usted tiene que haberle dicho a alguien, no, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y de dónde sabes que los judíos y los samaritanos se odiaban? Segunda de Reyes, el capítulo 17, léaselo todo, o miren nuestro video, la explicación especial que nosotros hemos hecho. Entonces Jesús es ese buen samaritano que restaura al hombre caído. Y nosotros estamos aquí. Yo me siento como este hombre golpeado, porque a mí me golpeó también las circunstancias del pecado, el mundo, las maldiciones generacionales que heredé de mi padre, de mi madre. Y solamente el Señor Jesús me hizo libre, me hizo consciente. Solamente el Espíritu Santo me ha enseñado, me ha restaurado. Su sangre, por eso, aceite y vino. La religión no salva, solo la gracia de Cristo puede hacerlo. Jesús, póngale cuidado, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, aunque lo sabes, necesitamos que estos versículos cobren vida en esta explicación. La parábola muestra el corazón de Dios hacia la humanidad caída, que muestra compasión, que más muestra restauración, muestra salvación.
esto es real. El buen samaritano no es solamente una parábola sobre la misericordia y compasión y que lo veas de una manera superficial. En realidad Dios no hace el trabajo en la superficie y en realidad las enseñanzas de Jesús jamás las hizo en la superficie. Las parábolas de Jesús y el trabajo de Dios siempre serán lo profundo, en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma. Por eso es que la Biblia dice, medita de día y de noche. Si la Biblia fuera un libro común, como la filosofía y la psicología de este mundo, no tendríamos que meditar, simplemente recibir y ya. Pero si dice de día y de noche debes meditar, es precisamente por eso. De día y de noche pensar, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el texto? Y esa es una maravillosa declaración sobre la redención. Esta parábola y todas las demás son una maravillosa declaración de la redención de Cristo hacia la humanidad. Todo eso, o sea, la parábola revela la incapacidad de la religión y la ley para salvar, y la suficiencia de la gracia y el amor de Cristo para restaurar a la humanidad. Y yo siempre he dicho, la Biblia es suficiente, pero lastimosamente hay mucha gente que la lee mal. Por eso te digo a ti, como al principio del video te dije, no mereces que alguien te explique de manera superficial esta parábola. No mereces. Para eso nos hubiéramos quedado en la iglesia tradicional, porque ya todo es superficial. Pero no mereces esto. Y después de decirte esto y después de haber escuchado este video, no tienes derecho de quedarte con este video. No seas egoísta. Compártelo. Dale me gusta. Comparte este video con otros. Dale me gusta. De verdad, tú nos apoyas con esos me gusta. Cuando tú le das me gusta, llegamos a muchas personas. Y te animo a que nos sigas por Telegram, León de Judá Oscar Rivera, para que si de pronto YouTube no te informa acerca de estos videos que continuamente hacemos, siempre te estaré mandando el enlace por Telegram. Que Dios te bendiga.